Muchas gracias por su asistencia, por estar aquí presentes. El día de hoy me tocó ser el anfitrión de la sesión. Entonces me atreví a invitar a una gran persona que pues la admiro mucho por la parte de cómo ha aconsejado y cómo ha ayudado a muchas empresas familiares, que él es un coach de negocios, está muy enfocado hacia el tema de las empresas familiares. Entonces, hay muchísimas empresas familiares en México, no saben cómo hay conflictos, ¿no? A veces el papá no sabe a quién dejar, a veces los hermanos se pelean, a veces las familias se deshacen. Si sin dinero se deshacen, pues con empresas peor, ¿no? Entonces, pues es un tema muy atractivo. Le ofrecí que viniera a platicarnos acerca de eso, porque creo que nosotros conocemos, si no nuestra propia empresa, por lo menos conocemos una, dos, tres empresas que pueden tener este, estos problemas o estas cuestiones. Y pues bueno, entonces le doy la bienvenida a Jacobo, por ahí anda ya. Ya salió en la tele, ya se animó. Este, entonces, pues bueno, Jacobo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar. Quiero primeramente que nos presentemos para que sepas pues quiénes estamos aquí en el panel escuchándote y pues sepas también pues a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces los voy a ir nombrando de acuerdo a como los veo aquí en pantalla y adelante, Shona, primero, por favor. Muchas gracias. Hola, Jacobo. Soy intérprete inglés-español, también de repente francés y soy terapista esencial. Mucho Hola, gusto. ¿qué tal? Mucho gusto. Benjamín, por favor. Jacobo, pues compartimos el apellido, me da mucho gusto. Este, Gracias, mucho gusto, Benjamín. yo me dedico a la búsqueda de ejecutivos y les comparto a todos que este domingo 1 de septiembre ya cumplimos 38 años en el Ah, sector. Entonces, rapidísimo. Entonces, pues a eso me dedico, Jacobo. Qué padre, mucho gusto. Margarita, por favor. Gracias, Jacobo, mucho gusto. Pues Mucho gusto. yo me he desarrollado en diferentes empresas de diferente tipo, pero el 90% ha sido en relaciones públicas, en áreas de relaciones públicas. Actualmente estoy en un proyecto también de relaciones públicas para una empresa de prevención de fraudes y también me desempeño como asesora de seguros y de consultoría en pensiones. Excelente, mucho gusto. Gracias. José Manuel, por favor. sí, ¿qué tal, Jacobo? Bienvenido. José Manuel Sánchez, soy actualmente una persona ya pensionada, después de 40 años de haber trabajado continuamente en diferentes empresas manufactureras, todas ellas. Soy ingeniero químico de profesión, sin embargo, estudié algunos diplomados y me dediqué los últimos años de mi trayectoria profesional en lo que son las finanzas y la administración. Actualmente también me desarrollo con un cierto tiempo como consultor en finanzas. Excelente, mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Jorge, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Blanco, soy consultor en mejores prácticas de tecnología de información. Actualmente colaboro con una empresa de prevención de fraudes en telefonía y con una empresa líder mundial en certificación de centros de datos. A la Excelente, orden. mucho gusto. Un área obviamente muy en boga y muy necesitada actualmente. Sí, Cada vez más. a tus Mucho órdenes, gusto. bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Perfecto, faltaría Sal, pero todavía no está. Ya cuando regrese le daremos la palabra un momento. Entonces, ahora sí, Jacobo, estamos completamente a tu disposición, como tú quieras llevar el tema, si quieres aventarlo de corrido y al final preguntas y respuestas, o si quieres en el Inter, ahora sí que somos todo tuyo. Gracias. Un gusto estar aquí primero que nada. Dos cosas puntualizar. Toño, tú vas a hacer la presentación de las diapositivas, tú tienes control, tú inclusive ve diciéndome cómo sientes
si vamos muy rápido, vamos muy lento, en fin, yo espero que vayamos en un equilibrio dinámico, que es de lo que vamos a hablar, y que todo el mundo escuche muy bien. Perdón, estás ya poniendo las diapositivas. La otra cosa es, yo creo que las preguntas es bueno hacerlas cuando se piensan, se sienten, ¿no? Entonces, salvo mejor opinión, en el momento que quieran hacer una pregunta, adelante. Gracias nuevamente por la invitación. Ojalá que tenga oportunidad de conocerlos mejor. La verdad es muy corto el tiempo de presentación. Yo soy Jacobo Díaz, estudié la maestría en Desarrollo Organizacional después de ser contador público y auditor, con especialidad en finanzas y bolsa de valores. También soy coach certificado por el TEC de Monterrey y pues me encanta la parte de la gente. O sea, después de estudiar la contaduría, me gustó más ver que la gente somos los que tomamos decisiones y es en la gente en donde puede darse un progreso, un retroceso, y me gusta mucho servir a la gente. Entonces, gracias nuevamente. Empezamos el tema, los 3 ejes para la gestión del hacer. Suena medio especial la gestión del hacer, pero vamos a entrar en ese detalle. ¿A qué nos referimos como entrada? Muchas veces hacemos las cosas, cualquiera de ellas, sin planear, sin pensar, sin medir y sin mejorar. Inclusive ahorita que dejamos yo a los nietos en la escuela, pues obviamente tomamos el mismo camino a la misma hora, llegamos a la misma hora y con el mismo tráfico, y le digo a mi hija que de vez en cuando le llevo el trabajo, hija, vamos saliendo 10 minutos antes y tomamos nota, ¿no? Y cuando salimos 10 minutos antes, llegamos 15 minutos antes al trabajo. Es muy interesante que todo tiene consecuencias y que muchas veces hacemos las cosas de la manera en que se han hecho siempre. La idea es despertar a la conciencia para compartir con quienes trabajamos, con quienes vivimos, la gran ventaja de despertar y hacer la gestión del hacer mucho más productiva. Bien, seguimos, querido Toño. Entramos en tema con la siguiente diapositiva. Gestionar, ¿qué es gestionar? A veces, oye, ¿gestionas la empresa o la llevas? Gestionar implica administrar, planificar, organizar, dirigir y controlar recursos para lograr objetivos específicos. Suena muy rápido, lo dije muy rápido, pero en realidad esa gestión es el secreto de que las cosas se den o no. La gestión de los gobiernos, la gestión de las empresas, la gestión de las familias, sí, está detrás de los resultados que se obtienen. Por eso es interesante platicar de cómo gestionamos. Voy a hablar de empresas y al final aterrizaremos que las empresas son personas. Seguimos. Hacer es nada más realizar tareas específicas para lograr un resultado. ¿Qué haces tú en tu empresa? Probablemente yo checo las cuentas, yo abro la puerta del almacén, yo superviso que los trabajadores lleguen a tiempo. No estoy gestionando ninguna actividad, ningún proceso. Vamos a hablar también de procesos. Entonces, la diferencia entre gestionar y hacer es que muchas veces tendemos a hacer las cosas y nos olvidamos de gestionarlas. Si no tenemos algo planeado, es difícil que lo podamos gestionar, pero no imposible. Es cuando se encuentra uno con, oye, ¿cómo voy? Realmente estoy teniendo la cobertura, hablando de Toño, la cobertura que necesito en mis seguros, y entonces hacemos un alto y nos juntamos con Toño, y entonces vemos que no planeamos y que tenemos un seguro muy corto, muy amplio, o que no tenemos ni seguro. A Toño le encanta llamarnos la atención de manera muy clara y divertida para aquellos que a veces no tenemos esa previsión. Entonces, gestionar, vamos a hablar de gestionar y vamos a hablar de hacer. Continuamos, por favor, si en algún momento hay la pregunta, que se plantee y se ponga en la mesa. Esta afirmación es muy importante. Lo que vemos es ilusión. Todo lo que nosotros vemos en la vida es ilusión. De hecho, sucede que a veces vemos una acción como reprobable y después termina siendo analizada a la luz de otras personas y nos, oye, no estuvo tan mal, ¿no? Vemos a veces la carretera muy mal y a veces nos parece muy buena. Nuestro propio actuar, a veces lo juzgamos de una manera y a veces de otra. Ahí está en la diapositiva
un espejo y ¿qué? ¿Una calavera? ¿Una mujer? ¿Qué ven ustedes? Una calavera. Calavera. ¿Alguien más? Y hay dos Calavera. mujeres, en los ojos hay dos mujeres. Están como tomando el té. Sí. ¿Ok? Sí, parece calavera y luego se cambia a mujer. Dos mujeres. Interesante, se cambia, ¿no? Sí, Es se decir, cambia. vamos a ver al final inclusive una imagen, ilusión óptica también, que nos va también a llamar la atención en el sentido, oye, si estoy evaluando, si estoy percibiendo lo que creo que estoy percibiendo o no. Entonces, la realidad es una ilusión óptica. No obstante, los magos nos hacen verlo muy bien. Seguimos, continuamos, Toño, por favor. Gracias. Es muy importante, yo creo, para todos, tener un mapa, un decálogo, una serie de valores, una serie de reglas, ¿sí? Para vivir, para gestionar, para hacer. De entrada, pues tenemos el es bueno o es malo. O sea, es una calificación que automáticamente damos y que no queremos cargarnos mucho a la parte malo. Sin embargo, ya es una regla, una calificación que nos otorgamos en nuestro quehacer individual. En la empresa, no es que estos tres ejes sean los únicos o la única manera de gestionar una empresa. Pero bueno, empezando por la primera, toda empresa se crea para generar dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo la ven? ¿Alguno de ustedes opina que no? ¿Alguna participación? ¿Se crea para generar dinero toda empresa? Sí. Bien, sí. A menos que Inclusive las... sea, Adelante, pero- perdón. a menos que sea asociación civil sin fines de lucro. Me leíste la mente, sí. Sin embargo, ¿la empresa asociación civil necesita dinero o no? Sí. La parte de procuración de fondos es de las más importantes y a lo mejor no genera rentabilidad o utilidad, pero también se crea para generar dinero y poder asistir a las personas o empresas que queremos asistir. Entonces, toda empresa se crea para generar dinero y ahí el término dinero pues es la riqueza, ¿no? Para multiplicar la riqueza, dicen los economistas. El otro eje es el control. Hago especial énfasis en la riqueza es un eje fundamental de las empresas y también de las personas. Muchas veces en la búsqueda, en el afán de la riqueza, perdemos muchos valores y muchos intereses que pudieran ser valiosos. El control. Sí, el control. Una vez voy a hablar, por ejemplo, de una persona que funda una empresa, sea familiar o no, puede ser una familia inclusive también. Y si empieza a tener riqueza, que al principio en primeros 2 años probablemente no la tenga, pero tiene que tener el control. Es decir, el control es algo indispensable para que pueda ver si va bien o va mal o va hacia el rumbo que quiere ir. Entonces, todos queremos buscar riqueza, buscamos riqueza, pero queremos también tener el control. Y otro eje son los valores. ¿Por qué hablo de ejes? Vamos a hablar de un concepto que es equilibrio dinámico. Y es importante que gire ese equilibrio dinámico en unos ejes. Es decir, ¿qué estamos buscando? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos ganar? Bueno, queremos ganar dinero, queremos tener el control y queremos respetar unos valores. Hasta ahí creo que todos estaremos de acuerdo. Repito, no es la única herramienta que nos sirve para gestionar, pero vamos avanzando para que eso vaya tomando más sabor. La riqueza. Ya lo comentamos, el objetivo de una empresa es generar beneficios para sus accionistas y obviamente la manera de hacerlo es también generar beneficios para sus clientes, que les sea también beneficioso a sus proveedores, a sus empleados. Entonces es un generar beneficios para poder generar riqueza. Entonces la riqueza es muy importante y la vamos a mencionar sí, de manera detallada en lo que es un eje central. El control proporciona seguridad. Si de repente ayer íbamos en una de nuestras hermosas vías de comunicación acá por Santa Margarita y nos rebasó un jeep a toda velocidad y lo que vimos, nos llamó la atención mi hija, que
la llanta estaba a punto de salirse. Y me decía, oye, ¿qué no se dará cuenta el que va manejando? Hija, yo espero que sí, pero tú y yo lo vemos desde aquí que va con el peligro de caerse y no podemos decirle nada. Sí, es muy importante si él se da cuenta o no. ¿Tendrá el control? Le decía, ¿tendrá el control, hija, de su Jeep? Probablemente no lo tiene, pero cree que lo tiene. Y ahí aparece la parte de la ilusión óptica. Él podía ir a alta velocidad, él consideraba que iba a ir seguro y que no ponía en peligro a nadie, pero el control también toma en cuenta al entorno, ¿no? Oye, si realmente tienes el control de tu vehículo, de tu familia, de tu persona, de tu negocio, sí, estoy ganando un chorro de dinero, seguro que tienes el control. Es muy interesante esta parte de, por tener el control tienes utilidad, no siempre. Por tener y respetar valores tienes utilidad, no siempre. Y esa, no, fíjate que me leíste la mente, Toño. Adelante, dale para adelante a esa. Muchas veces en el afán de lograr riqueza, perdemos de vista los valores morales. Y no me refiero solamente a los valores morales, sino los valores que se instituyen en una empresa. O sea, puede ser un valor muy dedicado a la asistencia social. Y entonces va a ser centrado en valores morales, inclusive espirituales. Pero también los valores pueden ser de generar riqueza. Sabes que nuestro valor importante es generar riqueza para compartir. En este caso, aquellas empresas que se crean para ser bienhechoras de muchas empresas, como algunos millonarios, sí, a nivel internacional se han dedicado últimamente, ¿no? Los valores humanos se han deteriorado notablemente en los últimos. ¿Qué les gusta? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto hace que se empezaron a deteriorar los valores humanos? ¿Cuántos años? ¿5, 40, 10? Yo calculo como unos 15, ¿no? Más o menos. 15, 15. ¿Quién más? Entre 20 y 30. Buen punto. Entre 20 y 30, lo cual es un deterioro ya considerable. ¿Alguno más? Yo voy igual que Benjamín, en los 33 años que llevo aquí, sí se han deteriorado bastante los valores. Ok. Yo No me empezaron a recuerdo. deteriorarse entonces ayer, ¿verdad? O sea, ya tienen tiempo que realmente han sufrido un daño severo y que es una situación que se junta con las características de las generaciones actuales, ¿no? Esos centennials y millennials, que en realidad voltean a ver muy poco a los valores anteriores para generar y crear nuevas culturas, muchas carentes de valores espirituales y morales. Pero bueno, me interesa que tengamos en mente ese billetito, algunos le llaman zanahoria, que está persiguiendo este señor, olvidando y dejando atrás los valores morales. Continuamos. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Adelante, Benjamín. Fíjense que a mí me llamó muchísimo la atención, por eso digo, no sé si entre 20 y 30 años, un muy buen amigo me llevó a su hijo para orientarlo para que consiguiera trabajo. Entonces ya estuvimos platicando, le dije, bueno, y una parte importante es pues agarrarte de Dios, agarrarte de Jesús para seguir adelante. Y no supo, o sea, no había recibido nada de un valor religioso, espiritual. Me llamó mucho la atención, ¿sí? O sea, lo percibí totalmente religioso, apático hacia este valor. Y dije, ok, bueno, pues adelante, ¿verdad? Yo por eso digo que fue más o menos en esa fecha. Y ahí somos los papás, pues los que somos gran parte de lo que ha pasado, ¿no? Sí, qué gran aportación. Hace no mucho tiempo, ya unos 10 años, cuando tiene unos 60, ya 10 años son un cachito de pastel. Entonces, hace como 10 años sesioné con un maestro de mis hijos que había estado siendo maestro también en primaria y secundaria. Y le preguntaba, oye, ¿cuántas personas llegaban a ti, padres de familia, quejándose de que sus hijos pues no estaban siendo educados, que no estaba cumpliendo el colegio con su labor? El 99%, señor. Ah, caramba, digo, no, espérame, Armando. El 99%, sí. ¿Y cuántos
De esos 99 solucionan ustedes el 1%. Oye, pero está gravísimo. Es que en realidad el poder solucionar esa parte de la formación y educación, no solo de los alumnos, los mismos maestros, en la misma comunidad que se crea, está también mucho en la familia, pero los han soltado. Los han soltado. Llegan aquí, aprenden algo, fallamos en muchas cosas, dice, pero llegan a casa y también faltan esos valores, como decías, familiares. Interesante. No sabemos, obviamente, no podemos determinarlo de manera puntual, pero ya tienen muchos años deteriorándose los valores. Continuamos, si les parece. Perdón, antes quiero Sí, agregar adelante. algo. Yo siento Sí. que eso es cíclico. Acabo de ver una serie del Imperio Romano de César Augusto y de su tercera esposa. Se llama la serie Domina, muy buena. Es la vida Sí. de Livia Drusila, la tercera esposa, que ella movía todo, envenenó gente. O sea, yo siento que los valores son cíclicos. De repente entramos al puritanismo, ves lo avanzada que estaba Roma y de repente 10 siglos nos atrasamos con la Edad Media y se vuelve todo era malo en la Edad Media. Después otra vez se destapa todo en el Renacimiento y después viene la era victoriana donde todo era malo. Yo siento que lo de los valores es cíclico. Entonces, no podemos decir que fue de hace 30 años. Si ves que en el Imperio Romano le decía a él, te vas a divorciar de él y te vas a casar con él, y los hijos se van con él, y te vas a divorciar, y se mataban a los hijos para que no heredaran, o sea, tremendo, tremendo, tremendo. Entonces yo siento que es cíclico, entramos en una etapa de pérdida de valores y luego viene un puritanismo exagerado, y después otra vez se pierden los valores, viene el destrampe, es como irte a la izquierda y a la derecha en la política. Esa es mi opinión. Excelente. Sí, adelante. ¿Puedo opinar? Sí, claro. Gracias. La verdad, este comentario que acaba de decir Jorge me llama mucho la atención y concuerdo mucho, mucho con él, porque sí puedo coincidir que los valores podemos percibir que se han deteriorado o mucho estos de los derechos y todas estas cosas, pero también puedo ver lo contrario. Puedo ver generaciones nuevas con valores que no teníamos nosotros ni siquiera cuando éramos jóvenes. Este valor de la inclusión, este valor de la aceptación de la diversidad, este valor de ver distinto a personas con discapacidades. O sea, eso no lo teníamos hace 30, 40 años. Entonces siento que ha habido una evolución también. O sea, como para los dos lados hemos decrecido y crecido. Ese es también mi punto de vista. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien levantó la mano por ahí, Toño? No sé. Ok. Continuamos. Totalmente de acuerdo. Si ustedes y yo nos remontamos a la época de las cavernas, pues el valor de respetar la vida del otro era sumamente ignorado. Había que matar para sobrevivir, había que comer, había que migrar. Y bueno, esos valores de una u otra manera, coincido, son cíclicos, son culturas que van cambiando, son culturas que a veces luchan por permanecer, pero es importante que ese cambio purifique, sane y filtre, ¿sí?, lo bueno del ser humano. Entraríamos a un tema muy, muy interesante que a lo mejor en un café algún día tenemos oportunidad de charlarlo, pero ahorita les pido permiso de continuar y les agradezco muchísimo la gran aportación. Vamos a hablar del equilibrio dinámico. Y estamos hablando mucho de gestión. ¿Se acuerdan que vamos a platicar de lo que es gestionar? Y me voy a concentrar en dos áreas fundamentales, la empresa y la persona. El equilibrio dinámico, que es un término muy conocido en lo que es estrategia, permite moverse en el entorno de una manera segura. ¿Sí? Es como cuando ustedes, no sé si alguna vez lo han hecho, que se han subido a una piedra muy redonda y de repente dice, ok, ya te voy a soltar la mano, Jacobo. Ay, cabrón. Y ya estoy balanceando para un lado para el otro, porque solamente así me mantengo en un equilibrio dinámico, un equilibrio que no me permite estar seguro si estoy totalmente a 90 grados o 75 u otro tipo de grados. De ese equilibrio dinámico vamos a hablar también en la siguiente diapositiva. ¿Y qué tiene que ver, Robo, mencionar ese equilibrio dinámico en la cultura y en estos cambios de valores a través de la humanidad?
pues ciertamente la humanidad trata de ajustarse a lo que es importante y también sobre todo lo que no es castigado. Hablaron muy bien de la etapa oscura, por ejemplo, de la Inquisición, donde todo era malo. Entonces, ¿qué trataba de hacer la gente? Pues no hacerlo malo, aunque fuera bueno. Vamos al equilibrio dinámico. Actualmente, y bueno, por ahí alguien perdón, pero se me olvidó, se dedica mucho a la tecnología, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes? Jorge. Sí, Jorge. Ah, bueno, pues entonces, ¿por qué está en este mero momento en un equilibrio dinámico donde tratamos de utilizar de la IA lo que se puede, lo que valga? Dice que es que la actual no va a durar mucho tiempo, la actual inteligencia, pues quién sabe, que la base de suplir otra, la IA va a cambiar. Pero bueno, esto es el equilibrio dinámico. ¿Qué tanto usaremos la IA? ¿Qué tanto usaremos la tecnología? ¿Qué tanto usaremos la comunicación remota? La usamos en la medida que esta va conveniendo a nuestros intereses, y ahí entran mucho también los valores. El equilibrio dinámico, en resumen, es aquello que no me permite estar estático dirigido a un objetivo, sino que me obliga a medirme para ajustar. Dicen por ahí que el éxito de la persona o de una empresa es ajustar en el camino, no fijar un objetivo y no moverse. Vamos adelante con el equilibrio dinámico, mi querido Toño. Si, por ejemplo, el equilibrio dinámico de una empresa tequilera, si busca la riqueza, pues se fijará en la producción y venta de tequila para maximizar ganancias. Si busca los valores, mantener la calidad y la tradición. Si busca nada más tener control, gestionar que el agave no le falte, ¿no? Es cuidado con el desabasto de agave. En lo que es el equilibrio dinámico, ¿qué pasa? Si se produce demasiado tequila, si lo están midiendo ese equilibrio dinámico, se puede agotar el agave y comprometer la calidad. Si se produce demasiado poco, se puede perder mercado y ganancias. Si no se mantiene la calidad y la tradición, se puede perder la reputación y la confianza de los clientes. Al equilibrar los tres dinámicamente, la empresa puede producir y vender tequila de alta calidad, mantener la tradición y evitar problemas de abastecimiento. Es decir, los tres son importantes, pero habrá momentos en que mantener el abasto del agave sea fundamental. El tequila y el agave, hubo tiempo que hubo mucha escasez. Dicen por ahí que probablemente entramos en un tiempo en sobreabasto, pero no entra en ese detalle. Simplemente referirme a que si se observan los tres ejes, si se mira, oye, ¿cómo estamos en la calidad? ¿Tenemos un medidor de calidad del tequila? ¿Tenemos alguien? ¿Nos comparamos con la competencia? Ah, ok, entonces vamos bien en lo que es el valor. Sí, cómo van nuestras ganancias, estamos ganando mucho dinero, pero la verdad ya no sabemos ni cuánto estamos produciendo diario. Todos esos detalles, todas esas cifras son las cifras de los valores, ¿sí? Y que son los ejes, esos tres ejes. En un equilibrio dinámico tenemos la oportunidad, al tener en mano los tres ejes, de balancearlos y dedicar más tiempo, más importancia, más recursos a aquel que en ese momento lo requiere. No sé si por aquí los norteé más o tienen algún comentario. Me encanta la cuestión del equilibrio, nada más se me hace el tema fabuloso. Gracias, coincido. Sí, ese concepto de dinámico a mí me permitió, por ejemplo, como coach, escuchar más activamente a la persona, ¿no? Porque a veces se queda, o yo me quedaba con, mira, yo lo que quiero es casarme, decía una compañera de la certificación. Pero luego cuando la acompañé, pues es que no resultaba que nada más la boda. Resultaba cómo lo va a tomar mi mamá, qué voy a hacer, dónde voy a vivir, muchas cosas. El equilibrio dinámico está presente en todas las cosas. Toño, avanzamos. ¿Cómo estamos de tiempo? No quiero respetar mucho los tiempos de ustedes. Pues mira, son 8:17, entonces todavía tendrías a lo mejor unos 25 minutos para el tema y después sesión de preguntas y respuestas sin problema. Ok, bien. Así como mencionamos el caso del tequila, podemos mencionar
el caso de algunas empresas. Y ahí les voy a pedir un favorzote. Mientras vamos recorriendo, y recorrimos ya el caso del tequila, y vamos a recorrer el de 3 empresas conocidas, no de las más nuevas, porque obviamente no hay manera de medir qué tanto ese equilibrio dinámico fue utilizado o no. Les voy a pedir que en ese transcurso piense cada uno de ustedes en una empresa, puede no divulgar el nombre, eso es abierto, ¿sí? En donde sienta que el equilibrio dinámico tuvo o un gran éxito, que lo llevaron a cabo, lo respetaron, lo aplicaron, o no lo respetaron y les fue pues mal, bastante mal. Entonces cada uno de ustedes vaya pensando, mientras recorremos ahorita esas 3 empresas, y hablamos ya del tequila, en alguna empresa que ustedes hayan oído, conozcan, pueden comentar su caso, no es obligatorio que mencionen nombres. Les agradezco por anticipado esa participación. En el caso de Martí, no controló adecuadamente, regresamos, mi querido Toño, adecuadamente su deuda y expansión con la consecuente venta de la empresa. ¿Qué pasó? Me endeudé de tal manera que perdí el control. Perdí el control y entonces probablemente pude haber estado teniendo ganancias. Probablemente creía que respetaba valores, pero perdí el control de mi empresa y la tuve que vender. Es evidente que perdió Martí el control, ¿sí? Ese valor, ese eje fundamental que tiene sus momentos de mayor importancia. Vámonos a la que sigue mientras van pensando ustedes en alguna que recuerden. Vitro, me mueve, ¿eh? Yo trabajé en Vidria Guadalajara en 1979, a lo mejor ustedes, algunos no habían nacido, pero trabajé en 1979 en Vidria Guadalajara y vi desaparecer Vidria Guadalajara y vi que cometieron errores importantísimos, pero lo que quedó en la historia es que priorizó la utilidad sobre la sostenibilidad y el control. Entonces, fueron por la línea. En aquel tiempo yo estaba en el área de tesorería y la consolidación financiera muy importante. ¿Por qué? Porque todo el grupo corporativo, todo Vitro, invertía haciendo una consolidación de lo que tenían a la 1 o 2 de la tarde. Entonces juntaban todos sus recursos y los invertía. Ay, buena pregunta del hijo de Alejandro Martí. Eso ya son valores ya familiares. El rato, pues a lo mejor tienen oportunidad de comentarnos en la participación de la empresa y lo aplicable o no del control del equilibrio dinámico. En ese caso, en Vitro, manejaban mucho una tesorería centralizada y lógicamente lograban grandes intereses, ¿no? Entonces, se afanaban, yo lo recuerdo muy bien, en lo que es la lana, el dinero, la utilidad, generar más y más utilidades. Sí, yo estuve muy a gusto, yo ganaba bien, aprendí algo del quehacer de la parte financiera, pero sí me dio mucha tristeza después que esos cosas hicieron sobre todo que personas se quedaran sin empleo. Vámonos con la siguiente, mi estimado Toño. TV Azteca, pues yo creo que ahí vemos el no respeto a los valores de ética y transparencia, aunque aquí entra mucho, eso se me hace bien interesante, la subjetividad. Me imagino que Ricardo Salinas dice, no, pues espérame, eso no es cierto. Yo estoy respetando mis valores éticos y mi transparencia, ¿sí? Pero obviamente, decíamos hace rato, el entorno juega dentro de este juego llamado sociedad, economía y gestión de los mismos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues no respetó los valores de ética y transparencia, fue inclusive muy atacado. No estamos obviamente para juzgar a ninguna empresa, no nos toca, yo creo, estamos de acuerdo a ninguno, sino interpretar la aplicación del equilibrio dinámico o no. Cuando no respeto los valores, se ven afectados los otros ejes necesariamente. Espero que por ahí estamos pensando en algunos casos que son los que más nutren la participación de los asistentes a cualquier charla, taller, conferencia, plática, es lo más sabroso, lo más rico, lo que más nos llevamos. Entonces, yo espero que ya hayan pensado en algunos casos interesantes. Toño, seguimos. Fíjense en esa diapositiva, les voy a pedir el favor de que lean las instrucciones de la misma y hagan lo que en el segundo párrafo se les pide. Es muy interesante. Vamos a dar
no sé, que unos 2, 3 minutos para que eso se haga. Vamos a dar nada más un minuto más, ya va un minuto, pero que va a ser tiempo suficiente para que nos compartan cuál es su experiencia y que obviamente eso se refiere, sí, a la ilusión óptica. Hasta de piel blanca. ¿Alguien más quiere compartir cómo le fue en este pequeño experimento? Sonrisa colgate. Y sin embargo, pues al verla en primera instancia, yo vi a una mujer así como que me asustaría en la noche, ¿no? O sea, que de esas películas de medio terror, ¿no? Adelante, Shona. Yo no he podido ver el cambio y me fijé en el punto rojo, miré la pared lisa, parpadeé, no he podido ver la diferencia, qué horror. No, Me no, llamó ¿por qué no? mucho, me llamó mucho la atención cómo el cerebro completa, cómo el cerebro Sí, te ayuda a completar lo que cree que necesitas ver, ¿no? lo que cree que necesitas ver. Muy interesante afirmación, estoy totalmente de acuerdo, completa lo que cree que necesitas ver. Eso es muy poderoso. ¿Alguien más? José Manuel. Sí, yo en 3 ocasiones hago el ejercicio y efectivamente veo una mujer completa, tez blanca, pero es algo muy espontáneo. Posteriormente ubicas nuevamente tu mirada sobre la imagen y pues ves esa figura tenebrosa pues enfrente de ti. Pero es algo Sí, muy espontáneo. sí, de acuerdo, gracias. ¿Alguien más? Benjamín. Yo no noté el cambio, conté los 30 segundos, volteé a ver una pared que es muy clara, parpadeo y veo la imagen y no sentí ningún cambio, no lo percibí. Ok. ¿Puedo decir algo? Sí, Shona, adelante. Me pasó algo raro. 2 veces cuando parpadeé pude ver a una chica blanca con dientes y todo normal, pero con los ojos cerrados. No puedo ver esta imagen con los ojos abiertos. Y 2 veces me ha pasado. Una chica hermosa, o sea, qué chistoso, ¿no? Y no la puedo ver con los ojos abiertos. Sí, 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 decía hace ratito que estaba de acuerdo con que el cerebro completa lo que cree que necesita que veamos, ¿verdad? Es muy interesante esa parte. Gracias. ¿Alguien más? Yo tampoco he hecho el ejercicio y tampoco puedo ver una imagen diferente de la que a simple vista se percibe. O sea, de pronto, en general el rostro, pero el área de su boca sigue siendo la misma. O sea, vuelvo a ver la imagen de la mujer joven, blanca, sí, de facciones muy bonitas, pero su boca sigue estando así un tanto terrorífica. Terrorífica. Sí, y hay mucho de fondo en eso y decían bien hace rato, nuestro cerebro completa. Sí, y eso es la realidad. Eso es de una u otra manera importante darnos cuenta que aquello que vemos, pues es una ilusión óptica, es lo que nuestro cerebro sí nos permite ver. Entonces, cuando tenemos, perdón, ¿hay alguien más? No. Ok. ¿No? Cuando tenemos esos tres ejes, entonces ya decimos, ah, caray, espérame, a mí me parece que estamos muy bien, estamos ganando un chorro de lana, pero hacemos un alto, espérame. ¿Cómo estamos en el eje del control? ¿Cuál control? Ni siquiera tenemos control interno, ¿no? Ah, caray. O, oye, ¿cómo estamos en valores? Como decían hace rato, ¿no?
cómo estamos en el valor, por ejemplo, en las empresas familiares pasa mucho que nos dejó mi papá o mi mamá. Lo estamos respetando esta tradición. Entonces es muy interesante que nos permite mantenernos más equilibrados y no dejarnos llevar por la ilusión óptica que podemos estar viviendo en ese momento. Gracias. Adelante, Toño. Aquí yo cerraría, pero es donde entra lo que serían esas preguntas. Yo les pedí el favor, les agradezco, les digo por anticipado, que nos compartan algunos casos de empresas que a su manera de ver, si pudieran interpretar la aplicación o no del equilibrio dinámico. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Sí, yo. Adelante. Bueno, a mí en el paso laboral por diferentes empresas, una de ellas farmacéutica, muy poderosa, originada aquí en Guadalajara, una empresa familiar. Cuando yo ingresé en esta empresa, era una empresa que si bien tenía un buen mercado, posicionada y compitiendo con empresas transnacionales en el segmento de salud que atiende, y en ese momento quien la presidía era la segunda generación del fundador, ¿no? Sí. Una empresa muy conservadora, muy tradicional, y él empezó a hacer algunos cambios, pero en ese equilibrio, él veía, por ejemplo, que hubiera la riqueza, porque él y su familia disfrutaban de esa riqueza. O sea, viajaban, y casas aquí, allá, acullá, y poco se le veía en la oficina. De hecho, nadie sabía, excepto el director general, sabía cuando el presidente estaba ahí en la compañía. O sea, tenía un ingreso aparte, oculto, por seguridad o por lo que fuera. Entonces nadie sabía, salvo que de pronto le llegara la llamada de su asistente y te manda a llamar el señor fulano de tal, ¿no? Entonces yo siento que en eso, y la empresa se movía muy bien, controlada por el director general, con valores, sí, pero hubo un momento de quiebre en el que, como en muchas empresas, hay quien le mete el pie a otro. Y aquí alguien se fue contra el director general y lo acusó ante la presidencia de la compañía y fue un terremoto. El presidente actuó de una manera, desde mi punto de vista, injusta contra el director, una persona de mucha confianza, de muchos años de trabajar en la empresa. Se le acusó, literal, se le puso enfrente y se le acusó y lo despidieron. Y quien lo había acusado, pues quedó en el cargo de director, que era lo que buscaba, ¿no? Pero eso, yo recuerdo, pues estoy hablando de hace 20 o 25 años, yo recuerdo que pensé en ese momento que el presidente iba a meterse más en la compañía, pues para evitar que esto volviera a suceder. Pero no fue así. O sea, se dio el control nuevamente a ese siguiente director. ¿Y qué creen? Pues que ahora sucedió nuevamente, pero ahora sí era real. O sea, este segundo director sí había cometido ciertas acciones fraudulentas o de abuso de confianza, de poder. Y bueno, nuevamente llevó a un quiebre. Ahorita esta empresa es mucho más fuerte en cuestión de riqueza, de control. Ahora ya la preside una tercera generación.
pero hasta donde yo sé, no hay valores. En ese tiempo era Margarita de la Torre, era fulano de tal, y éramos, no sé, 200 empleados. Ahorita son 800 o 1000, no sé, pero tienen un número, pero además de eso, por lo que sé, no hay valores. Ese es uno de muchos ejemplos que podría yo presentar. Excelente ejemplo y muy a detalle. La verdad, muy, muy a detalle y excelente ejemplo de la caricatura que presentamos, ¿no? Esa parte donde ese billetito nos atrae mucho y dejamos de lado los otros. Muy interesante. Quizá aquí para este caso aplicaría, oye, ¿puedo olvidarme de los valores si en pos de la riqueza y el control y cuánto puedo durar como empresa? Sería interesante analizar esas cosas. Creo que se han venido ajustando inclusive a nivel accionario de manera muy importante. Si los mantiene, como dices, pues muy por encima de lo que fueron hace 30 años, 20 años. Pero no me había puesto a pensar que efectivamente no se notan los valores que antes los distinguía como familia empresaria. Gracias por la aportación. Muy, muy interesante. Muchas gracias, ¿eh? Sheona, ¿Alguien adelante. más? Sí, Sheona. Gracias. Bueno, yo cuando llegué en el 91, donde quiera que iba a todas las plazas, yo veía la zapatería Canadá. Sí, Creo que estaban en R. Michel creo que era R. Michel, era una permíteme. fábrica enorme. Y ¡pum! Desaparecieron. No sé bien la historia, pero creo que algo turbio ha de haber pasado. Entonces lo comento y creo que ustedes tienen más información que yo. Pero bueno, Si buen caso alguien que sabe más de eso que nos quiera ilustrar. Sí, lo que pasó es que los directores de la empresa, eh, quien llevaba el control de la empresa no lo tuvo. Entonces, cada director hizo subempresas Canadá. Entonces, toda la materia prima tenían sus empresitas chiquitas. Entonces, realmente se perdió el control. Llegó un momento en que, pues, aquello pues, no era redituable, no había utilidad, ¿sí? Sí, es muy interesante el caso Canadá, es cierto, tienen razón, por ahí está la historia, se puede acceder uno en las redes, eso es muy, muy interesante, por ahí intervino Sandra López Chávez y bueno, es muy interesante, gracias, ahí estamos hablando principalmente del control, ¿verdad? El eje del control, pero muy, muy interesante. Gracias, ¿alguien más? Adelante. Gracias. No es precisamente un ejemplo de una empresa, como lo solicitaste, Jacobo, pero sí es una Gracias. observación que quiero compartirles. Eh, Me recuerda, Plotino es un filósofo de los tiempos griegos, que él tenía la teoría del uno. Él decía, ten cuidado para dónde da tu sombra porque para ese lado vas a caer. Ah, Entonces, me ayuda a ver la cuestión del equilibrio, porque él decía, vive tu vida para que cuando voltees no des sombra. padre, Entonces, eso tiene que ver en lo personal y tiene que ver con la vida empresarial, como estamos hablando ahorita. Si por una supuesto. empresa, su sombra se está yendo para algún lado, como le sucedió en la empresa esta que nos cuenta Margarita, o Shona con Canadá, pues va a caer para ese lado. Y creo que por eso esta parte del equilibrio se me emociona tanto, porque yo diría que también el ejemplo lo pensemos en nuestras vidas, en las cosas que no nos han salido tan bien quizá. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde perdimos el control? Buena Claro. aportación. Fíjate, voy a tomar esa información que, con tu permiso, lógicamente, porque es muy ilustrativa de para dónde voy a caer, ¿no? Esa parte donde doy sombra, pues indudablemente es algo que debo de observar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? José Manuel, adelante. Sí, gracias. Yo recuerdo, Jacobo, por ahí Sí. yo trabajé en una compañía, tampoco quiero dar nombres, pero en el grupo empresarial regiomontano eran 5 divisiones, Ujú. era
muy exitoso. Te estoy hablando de 1980, 1990. Y la empresa tuvo un cambio generacional. La toma por ahí uno de los hijos y pues empieza a tener pérdida de dinero, rentabilidad, y hoy día solamente existe una de las 5. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, la persona sí violó una regla muy importante, me refiero al presidente y director general, que fue el respeto al derecho humano. Hijo, Pisoteaba a los directivos. Es más, yo tuve la oportunidad de asistir a varias juntas de consejo y los pisoteaba. Tampoco fomentó el trabajo en equipo, que es un valor también fundamental en una empresa. Por lo que, pues poco a poco se fue deshaciendo estas divisiones dentro del grupo, y cuando se viene la apertura del mercado, ustedes recordarán 80s, 90s, empieza a haber la libre importación y empieza a haber mucho más competencia, ya hablando ya no solamente nacional, sino internacional. Lo que sucedió fue que empezó a haber mucha importación y la empresa no hizo mucho para diversificarse, para prepararse y para poder competir de una mejor manera. De tal suerte que pues pronto ya no hubo esa rentabilidad, liquidez y prácticamente pues todo se acabó. Un elemento más que quiero destacar de esa debacle fue que no quisieron invertir en maquinaria y en nuevos procesos, obviamente para ser más competitivos, y fue también algo que representó un sobrecontrol sobre las empresas. Ya no les permitió a los directores generales de las empresas ellos mismos proponer las inversiones y llevarlas a cabo, y él simplemente decía, esto sí, esto no, y sin haber hecho una evaluación profunda de lo que es el costo-beneficio de una nueva inversión. Entonces, bueno, ese es un caso también real, donde pues se fueron muchas empresas a la quiebra o las vendieron, terminaron vendiéndolas, pero sí, más o menos similar a lo que pasó con Vitro, Jacobo. sí, Entonces, sí, excelente también. el Sí, sobrecontrol también es malo. sí, sí, el sobrecontrol dicen que ahoga a la empresa, asfixia a la empresa. Muy, muy interesante caso. Antonio, ¿alguien más hay por ahí? Sí, Jorge, adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, el caso de Canadá fueron varios factores. Canadá era el exportador número 1 de Jalisco, era de los principales exportadores de México, se exportaba muchos zapatos a Estados Unidos, inclusive le llegó a maquilar para el Mundial de 70, le llegó Cierto. a maquilar a Nike Sí, zapatos, ¿no? sí. Entonces, Canadá era un caso de éxito tremendo y más que el fundador Salvador López Rocha había sido un zapatero y fundó un imperio. O sea, hay historias negras de que al pretendiente de Sandra López Benavides, que era un obrero, lo mandaron matar porque no era digno de la hija. O sea, hay muchas historias negras detrás de la familia, ¿no? Pero los nietos, unos juniors, Tomás López Rocha, corredor, Aurelio López Rocha, mal empresario, quebró el proyecto de Torrena, que iba a ser la torre más alta de Latinoamérica junto a Plaza del Sol, quebró el World Trade Center, lo tuvo que vender. Él fue el director el presidente de la Cámara de Comercio, fue el centro de la Cámara de Comercio más grande a nivel nacional, pero la dejó con una deuda que no sé, creo que en 10 años la tuvieron que pagar. Entonces, pero fue falta de visión tremenda porque empezaron a importar zapatos chinos en los 80s, pero dejaron de fabricar, que era su competencia clave, y empezaron a importar en los 90s, porque era cuando Nike se había venido a México, en los principios de los 90s se puso una cuota compensatoria al calzado chino del 1105%. ¿Qué pasa con Canadá cuando ya corriste a los obreros y ya cerraste las plantas de manufactura? Nomás consiguió autorización para que los últimos contenedores le dejaran llegar al país porque ya venían en el mar cuando se aplicó la cuota compensatoria y se acabó la presa. Se acabó.
Entonces se les hizo más fácil traer zapato chino barato que a fabricarlo aquí. Entonces, cuando se aplican esas cuotas compensatorias del 1,105%, pues lo sacan de mercado y se acabó la empresa. Fue una tristeza porque muchísimas familias vivían de ahí. Muchas, Perdón la duele. interrupción, pero voy a hacer una anécdota rapidita a propósito de lo de Canadá y Nike que trajo Jorge ahorita a la mesa. Sí. Canadá fue la primera compañía que maquiló un calzado con la palomita de Nike en el mundo. O sea, el primer calzado con la palomita de Nike en el mundo la hizo Canadá y era un zapato de fútbol soccer. Que la mandaron a Estados Unidos para jugar fútbol americano, pero en las pruebas el calzado no resistió el frío de Norteamérica y a la hora que se congelaba, tronaba la suela. Entonces quisieron meter una reclamación y Canadá con sus buenas prácticas no la aceptó y se acabó la relación. Así, tal cual. Duelen esas historias en donde, sobre todo como lo mencionan ustedes, hay gente que se queda sin trabajo de la noche a la mañana. Interesante también el caso de Canadá y Nike, ¿no? Muy interesante. No sabía que el frío era lo que había causado ese gran costo. Bien, Toño, no sé cómo vamos con alguien más o... Bien, sí. Benjamín, por favor. Sí, yo tengo un ejemplo allá por los 90s. Obviamente yo entrevisto mucha gente todos los días y me tocó entrevistar al de recursos humanos de esa empresa. Y me comentó que 13 miembros de la familia estaban metidos en la empresa. Entonces el control se perdió porque todo el mundo quería controlar, ¿sí? Entonces llegó un momento en que pues obviamente pues aquello era una escena de negros y pues tenía un buen mercado, hacían canicas, ¿sí? Y pues la empresa tronó, se fue a pique, precisamente por eso, ahí era el exceso de control. Y el exceso de sueldos, Benjamín. Sí. Y en ese sentido, pues obviamente cada quien jaló agua para su propio molino, ¿no? Y ahí no hubo esos valores que lo frenaran, ese equilibrio dinámico. Interesante, Fíjate, interesante. es una costumbre en las empresas cuando están metidos 2 o 3 hermanos y la familia política. Ya le compraste una camioneta a la esposa de uno de los hermanos, bueno, pues yo también la quiero, y el otro hermano, pues yo también. Entonces, eso es un tema ríspido en las organizaciones familiares, cuando la familia política quiere tener los mismos beneficios de todos y a veces no es posible, pues, o sea, como dices tú, José Manuel, pues hay que darles sueldo a todos y pues no, sueldos y prestaciones a todos y pues no da para tanto, bueno. Sí, en las empresas familiares hay una herramienta que ayuda mucho a que esos valores se conserven considerando intereses diferenciados y diferentes, que es el consejo de familia. Pero es un tema que será interesante comentar algún día. Toño, ¿cómo vamos? ¿Alguien más? El tiempo. Sí. Clau, por favor. Gracias, amigo. Jacobo, buen día. Mucho Hola. gusto. Yo soy Claudia Rodríguez y la verdad me parece un Mucho tema gusto. interesante porque, bueno, la cuestión de valores de alguna manera rige el mundo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, digo, y una historia que siempre platica mi papá, de un compadre de él que trabajó en Farmacias Guadalajara, fue el jefe de almacén, trabajó durante 50 años. Él fue una persona muy entregada y el señor Javier Arroyo Chávez siempre valoró mucho su función. Incluso el día que este señor se retiró, le reconoció ampliamente, bueno, la fidelidad, la lealtad. Y obviamente, digo, él reconoció que supo, muchas veces, bueno, que hubo proveedores que trataron, bueno, de entrar a lo que viene siendo la organización de diferentes maneras y él nunca se dejó sobornar. Lo más lindo de todo fue que el señor, se llama José Luis Rodríguez, y chistoso porque le hacían broma que, bueno, él no era el Puma, pero le pusieron el Pardo en Farmacias Guadalajara. No era Sí. Puma, pero el Pardo. Le regalaron aquel LTD del señor Javier Arroyo Chávez, un LTD negro, de esos grandototes, lanchones, se lo dieron como un premio a la fidelidad. Y obviamente era un coche que él alababa mucho del señor Javier. Y bueno, ahí está estacionado. Ahorita, bueno, el empleado, el señor José Luis,
tuvo un infarto cerebral muy triste porque pues, quedó muy dañado en hemiplegia y demás. Y los Arroyo Chávez le siguen pagando, digo, sus terapias, sus medicamentos y todo en agradecimiento a esa lealtad que tuvo durante tanto tiempo. Y es ahí en donde dices, bueno, creo que hay ciertos valores en las empresas que muchas veces, bueno, no nos damos cuenta y ese corazón de pollo que a veces tienen los empresarios lo manifiestan de diferentes maneras con sus empleados. Igual tuvo un hijo, este empleado, digo, con un problema de riñón muy grave y los Arroyo Chávez le estuvieron apoyando por ahí de diferentes maneras, tratamiento, demás. El muchacho, digo, falleció, sin embargo, ellos en todo momento estuvieron muy pendientes de ese empleado fiel y siguen pendientes de ese empleado fiel. Y a nosotros nos ha quedado un muy buen recuerdo de vida porque finalmente, pues en diferentes eventos, momentos y demás, alguien de los Arroyo Chávez estaba presente en la familia de este señor. Qué padre, qué padre. Los valores Sí. sí perduran más allá de la riqueza y del control. Exacto, muchas gracias. A ti, a ti. Bien, creo que por ahí... Margarita, también, por favor. Perdón, adelante. Yo nada más quería completar rápidamente, Jacobo, sobre el caso que presentó Benjamín. Sí. Que haber sido Salver, yo creo. No. ¿No era Salver? No era Salver. Bueno. No me acuerdo el nombre. Si me lo dice el nombre, te digo decir sí era, pero no era Salver. Salver son las pelotas. Eran canicas acá. Sí, no, las canicas es Vacor. Es cierto, es Vacor. Sí, Vacor, con B chica. Vacor, esas son las canicas. Vacor, claro. Esa sí es. El fabricante más grande del mundo de canicas, sí. Sí, claro, tienen razón ambos. Bueno, nada más, como tomar por ejemplo ese ejemplo que puso Benjamín de esa familia con 13 integrantes de la familia que estaban dentro de la operación de la empresa y que se daba todo esto. Me vuelvo al ejemplo que yo puse de la farmacéutica, en la que hace, pues que será unos 8 o 10 años, establecieron ya ese consejo de familia y bueno, nadie de la familia operativamente puede participar en la empresa. Así está establecido. Ahorita la preside, como les digo, la tercera generación, pero cuando él se retire, nadie de la familia en la operación va a participar. Para evitar ese tipo de situaciones de conflictos, entre los siguientes generaciones, ¿no? Entonces, está interesante que de pronto de algo que les fue mal, pues hayan tomado acciones en prevención. Mira, muy bien. Ok, un comentario por ahí, que me dicen de qué opinamos de la fábrica, de las familias, por ejemplo, en el caso del PESI. Me da gusto que el PESI, no conozco la otra empresa, pero en ese caso son empresas exitosas, me supongo que como el PESI. Tuve la oportunidad de dar talleres de capacitación al PESI, excelentes personas con excelentes valores. Sí, una empresa familiar sostenida y sostenible a través del tiempo. Y curiosamente, en la inteligencia artificial me extrañó mucho, porque bueno, ya la tenemos que usar, que el PESI aparece como una empresa con cierto, con una serie de problemas. A mí considero que ahí la inteligencia artificial es una chismosa, nada más. Entonces, nada más ese es mi comentario. Y bueno, por mí me encantaría seguir platicando hasta las 10 de la mañana, pero creo que Toño por ahí lleva el control del tiempo. Yo estoy muy a gusto, muy padre y les agradezco eso. Toño, ¿tú qué dices? Mira, todavía tenemos 9 minutos, entonces si quieres hacer alguna conclusión, aterrizar el tema, dejarnos por ahí a lo mejor alguna hebra de algún otro tema del que nos quieras hablar más adelante. A ver, Sal, por ahí tienes alguna pregunta. Yo tengo, cuando escucho valores, tengo el mismo conflicto que cuando escucho calidad. Porque al final del día, a lo que tú le elijas dar valor, son tus valores. Sí. Tus valores pueden ser hacia el dinero, pueden ser hacia el alcohol, hacia el estudio, esos son tus valores. Como la calidad puede ser muy buena calidad o baja calidad o calidad media. Entonces, como que de repente tendemos a pensar cuando decimos la palabra calidad,
que es buena, es que tiene calidad. Y como que este ejercicio que hicimos con el de la foto de la muchacha, nuestro cerebro trata de pensar o terminar de completar la imagen y pensamos que decir que este producto tiene calidad, pensamos que debe de tener buena calidad. Pero cuando al final del día todos los productos tienen calidad, buena, mala, regular, etcétera. Y los Sí, valores, al final del día todos tenemos valores. muy interesante, muy interesante. Si me permites, y en primer lugar agradecer que eso queda mucho con el cierre, ese valioso comentario. Dice por ahí una colega con la que coescribí uno de mis libros, que si pensamos en hacer las cosas, si las que hagamos y es para nuestro bien, qué bueno. Si es para nuestro bien y el bien de nuestras personas más cercanas, nuestra familia, qué bueno. Pero si es para nuestro bien, para las personas más cercanas y para el entorno, entonces tienen palomita. En este caso, mucho de lo que nosotros podemos pensar puede ser no bueno para alguien, para nuestro empleado, nuestros clientes, y esa medida ayuda a poner en ese equilibrio dinámico esos valores. En el caso de la calidad, pues es lo mismo, ¿no? Por ahí alguna vez me contaron que una empresa de México recibió mandó un pedido a China, un pedido de un producto que las medidas eran fundamentales eh, para que les entregaran ese producto. Y entonces, ¿saben qué? Necesitamos 10 millones de piezas y no les vamos a permitir más que un 0.01% de fallas, nada más. Si no es así, nosotros rechazaremos el producto. Entonces quedaron de los chinos, es parte de un cuento, no es hablar de la cultura china ni nada, pero los chinos obviamente dijeron, no, en 2 semanas lo tenemos, hombre, qué rápido. Pasaron las 2 semanas y un mes y medio, y se comunicaron. Dicen por ahí que pues reclamaron, oye, ¿qué pasa? Ya nos estás pegando mucho en producción. Híjole, sabe que discúlpenos, la verdad, el producto, pues casi lo tenemos listo, nomás ese 0.01% de fallas no lo hemos podido lograr. Entonces estamos buscando cómo lograr ese 0.01% de fallas, ¿no? Porque todo lo estaban haciendo bien. Todo es subjetivo, todo es sujeto a la calificación de quien lo observa, lo vive y lo sufre o lo disfruta. Los valores efectivamente son subjetivos. Las empresas están formadas por personas. Puede haber empresas, me encantó esa descripción de, oye, esta empresa no tiene valores. Y esta empresa pues tampoco. ¿Por qué? Porque al final somos las personas que estamos en ellos. No solo los directivos, los empleados, los que nos reciben, los que nos tratan amablemente o no. Hemos ido nosotros como familia a celebrar un cumpleaños y nos tratan maravillosamente bien. ¿Qué queremos celebrar el cumpleaños? Siempre en ese restaurante, en ese lugar. En ese sentido, los valores trascienden la riqueza y trascienden el control, pero nadie puede vivir, como me parece, como persona sin comer. Por eso el equilibrio dinámico, ¿no? Esa parte en donde los valores habrá su momento en que tenga que ser estar muy arriba de los otros, pero también habrá el momento en que la riqueza o el control apuntalen esos valores. Es muy interesante este concepto de equilibrio dinámico y ayuda mucho en el coaching empresarial, por ejemplo, en el acompañamiento que a veces hago con empresarios. ¿Por qué? Porque cuando se observa bajo el tamiz, bajo la lupa de los 3 ejes, la persona va logrando mayor claridad de lo que quiere y cómo lo quiere. Y dice, en coaching, la técnica Grow, decimos que claridad es poder. De mi parte, con esto Soy yo, se congeló. Se congeló. Yo creo que sí se quiso ir. un relato y entonces lo transmitirán. Gracias por este tiempo. Muchas gracias.
Excelente, Jacobo. Pues bueno, te agradecemos muchísimo la charla. La verdad es que es súper interesante y como bien mencionas, pues hay muchos temas en donde podemos todavía indagar mucho más, ¿no? Que tu gran expertise por ahí nos pudiera orientar en algún momento. Y pues bueno, hacerte ahí la invitación para cuando quieras estar nuevamente aquí, compartir algún otro tema, pues el foro está abierto. Y pues agradecidos de tu tiempo. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien Gracias. más quiera comentar algo de cierre o, pues bueno, adelante, José Manuel. Me gustó mucho tu tema, Jacobo. Yo creo mucho Gracias. en este equilibrio dinámico y yo lo estaría como concluyendo como que la riqueza sin control y sin valores es pobreza. Muy bueno, muy bueno. Lo tomo. Muy bueno, gracias. Excelente, pues bueno, terminamos la sesión. Sal, adelante para el cierre magistral, por favor. Gracias, Toño. Pues el cierre magistral ya lo hizo José Manuel. Me encantó y quisiera que se quedara ese porque fue increíble. Muchas gracias, José Manuel. Yo solamente quiero agradecerte a ti, Toño, por haber traído a Jacobo con nosotros. Qué mente tan brillante, qué fortuna y qué agradecidos creo que debemos o estamos por haberte tenido aquí y Gracias. escucharte y con esta manera tan bonita de contar las cosas. Creo que nos dejaste muchas cosas. Y Jacobo, esta es tu casa. Cuando quieras regresar y tengas otro tema o acompañarnos, creo que es un elemento increíble, Jacobo. Gracias. 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 Temas hay muchos, ya los veré. Gracias. Muchas gracias, Jacobo. Gracias, Jacobo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, increíble. Excelente, amigos, pues 8:59. High Nos five. despedimos. High five. Abrazos. Estén muy bien, High buen fin de five. Bye, semana. bye. Excelente fin de semana Estupendo para fin de todos. semana para todos también. Un abrazo. Gracias. Igual. Sí. Bye. Gracias. Gracias.